estamos viendo acerca de las cosas que han acontecido y de las cosas que han sucedido, podríamos decir, con los tiempos, ¿verdad? Y cómo los tiempos han ido evolucionando y la palabra ha ido cambiando. Y no quiero dejar esto a medias, sino que de alguna manera lo seguiremos continuando, pero siento una gran necesidad en mi corazón. Sé que llegamos hasta ahí, hasta un punto, y vamos a continuar, pero viendo algo muy interesante, hay algo que se quedó tanto en mi corazón, y es respecto al Shema. Y yo hablaba el miércoles, ¿verdad? Y yo decía a algunos de los hermanos, ¿verdad?, la importancia o lo importante que es el Shema en nuestras vidas. Y muy pocos o poca gente, o muchas veces damos poca importancia, pudiésemos decir, a lo que es la escritura de este Shema. Y yo te digo, mi corazón se quedó tan con un sentir, vaya, podría decir de esta manera, y de decir, Padre, verdad, tu palabra va más allá. Es tu palabra la que nos enseña, es tu palabra quien nos muestra, quien nos guía. Y juntamente con ello quiero tomar este tiempo para voltea con el que está a tu lado y diré, el Padre te va a hablar en este día. Y yo te digo, si nos va a hablar, ¿verdad? Yo te digo, ayer en la noche, cuando estaba viendo y estudiando y mirando algunos estudios y sacando mis propios apuntes, y todo ello, ¿verdad? Sentía que ya mis ojos estaban así, ¿verdad? Dije, me voy y me acuesto. Pero mientras empezaba a buscar y ver y tratar de poner en una manera más entendible, podríamos decir, y algunos apuntes que Pastora Dali nos había dado por medio de las predicaciones y otras cosas, miraba yo, ¿verdad? Y decía, Padre, lo importante que es el Shema verdaderamente en nuestras vidas. Y este tiempo lo quiero dedicar entendiendo que vamos a prepararnos para un tiempo de fiestas. La próxima fiesta sería el día 24, que sería en un miércoles. El día 24 de este mes nos estaríamos reuniendo en la congregación para dar ceremonia o tener esta ceremonia que es de Yom Teruah. Dime que está a tu lado. Tenemos una cita el día 24. Y es una cita, déjame decirte, no es una cita de la iglesia, ¿ok? No es ni una cita del pastor que te está invitando, ¿ok? Dice la palabra, son estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones, donde quiera que habiten. ¿Qué nos enseña esto? Tanto como tú como yo tenemos una cita ese día, porque es un estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones, que tendríamos que guardar este ceremonial. Yo hablaba el día miércoles y esto nos enseña mucho acerca de lo que es de la primera etapa, las fiestas que son conocidas como fiestas de primavera, ¿verdad? El primer ciclo de las fiestas son conocidas como las fiestas de primavera. Y después están el otro ciclo, que son las fiestas, podríamos decir, de otoño. El primer ciclo abarca, no es que Shavuot sea una celebración aparte, porque llegamos hasta el día de Bikurim, y después del día de Bikurim contamos 50 días, pero ambos, desde el día de Bikurim hasta el día de Shavuot, es un ancla, es una cadena, pertenece todavía a ese primer ciclo de las fiestas. Ese primer ciclo de las fiestas nos hablan y nos enseñan de la venida de nuestro Mesías cuando anduvo sobre esta tierra, sobre la venida de nuestro Mesías. El otro ciclo o las fiestas de otoño son conocidas o nos hablan más referentemente acerca del reino venidero de nuestro Mesías, acerca de estar atentos. De la palabra de Yom Teruah nos habla de estar atentos, de poner nuestros corazones y nuestros oídos atentos. Y hablaba muy referentemente, dice la palabra, porque ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. Sabemos que hay un tiempo cuando nuestro Mesías vendrá y retornará. Después de ello, de ese tiempo, nos hablan acerca de 10 días temibles. ¿Qué se hace en esos 10 días temibles? Preparamos nuestros corazones
nuestras vidas para entrar en esta festividad de Yom Kippur. Shabbat 4. Yom Kippur. Okay. Es el 4 de octubre. Ya tenemos las fechas ahí, ¿verdad? Ya estaremos pasando ahí, probablemente ya para la próxima semana, el horario y el calendario de todas ellas. Y nos hablan de estar atentos a este ciclo de fiestas de Yom Kippur. Después de Yom Kippur nos hablan acerca de ¿qué? Después de Yom Kippur, ¿cuál es la siguiente fiesta? Di conmigo, Sukkot. En ese tiempo de Sukkot no simplemente dice la palabra que preparamos nuestras vidas, que venimos delante de Él, dice no con las manos vacías, sino de la manera en que Yahweh nuestro Elohim nos ha bendecido, nos ha prosperado, pero nos habla acerca también del tiempo venidero cuando nuestro Mesías reinará sobre esta tierra, donde dice la palabra en el libro de Zacarías, dice que de año en año todas las generaciones, o todas las naciones, perdón, todas las generaciones subirían de año en año a adorar a Yahweh nuestro Elohim. ¿Y en qué día se va a adorar a Yahweh nuestro Elohim? En el día de Shabbat. Fíjate que el día de Shabbat, dile que está a tu lado, hoy es una fiesta. La primera fiesta que el Padre instituye es el día de Shabbat. El día de hoy es una fiesta. Y después, entendiendo acerca de Sukkot, nos habla que las naciones de año en año, dice, subirían, y aquellos que no suban de año en año, dice, no recibirán lluvia sobre su tierra. ¿De qué nos habla su lluvia? Lluvia nos habla de sus bendiciones sobre nuestras vidas. ¿Y cuántos queremos ser bendecidos? Y entendiendo, quitemos el concepto de bendición de simplemente algo monetario, de prosperidad, pero hablando en un término general, bendición en nuestras vidas, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en la relación con tus hijos, con tu familia, con tus parientes, en todo. Eso nos habla de una bendición, dice, y sucederá que de año en año, dice, Él derramará sus bendiciones, y aquellos que no suban, dice, no recibirán su lluvia. Y hay algo muy importante, nos guste o no, y creo que lo tengo aquí apuntado, creo que es Ezequiel capítulo 26, déjame ver primeramente si es en Ezequiel. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, fíjate, Ezequiel capítulo 36, perdón, no es 26, Ezequiel 36. Fíjate, la importancia, ¿cuántos entendemos que guardar fiestas es mandamiento? Que guardar sus principios, su palabra son sus mandamientos, son sus preceptos. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Verdad? Dice, yo pues los tomaré de las naciones, los recogeré de las ciudades y los traeré a su propia tierra. Fíjate, en el tiempo del milenio, dice que Él nos reunirá en su tierra, o nos reunirá en la tierra. ¿Cuál tierra nos habla esa? Di conmigo, la tierra de Israel. Porque ciertamente recordemos los pasajes y las escrituras que dice, porque el justo por su fe vivirá, y los justos, ¿qué dice la palabra? Heredarán la tierra. No dice que nos va a llevar y que vamos a reinar allá, dice que los justos heredarán la tierra. Nos habla de una tierra física. ¿De cuál tierra nos habla esa? La tierra de Eretz Israel. Cuando se habla de Eretz, nos habla de una tierra en especial, no toda la tierra, pero una tierra muy en especial, y la tierra en especial es la tierra de Israel, dice. Dice, entonces los rociaré con agua limpia para limpiarlos de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y pondré un corazón, dice, de carne. Dice, fíjate lo interesante de esta palabra, dice, y yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne, dice, el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Dice, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré, nos guste o no, y a quien le oiga, de guardar Shabbat, de guardar principios, de guardar mandamientos, dice, y haré. No es si quiero, no es si deseo, lo hago. Si deseo, pues, y cuando sienta en mi corazón, pues lo haré. Dice, en el tiempo venidero, dice, y les daré un corazón nuevo. Dice, pondré un espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos, no según el mandamiento del hombre. No yo, Él. Dice, y haré. ¿Qué significa esto?
nos guste o no su palabra, Él hará, si queremos ser parte de ese remanente. Dice, haré que anden según mis mandamientos, guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. No las conocerán, no las guardarán, pero las pondrán por obra. Muy importante. Muy diferente al concepto que antes teníamos de que muy fácil se recitan las escrituras, se conoce la palabra y las escrituras, pero nunca se es hacedor de ella. Yo no sé si tú has conocido gente, yo a veces he conocido gente que conoce las escrituras y las lee y se sabe versículos y todo, pero hay una gran diferencia de una vida bendecida, prosperada, y una vida, podríamos decir, incompleta de derrota, a pesar de que se conoce. ¿Por qué? Porque no es el conocerla, no es el saberla, es el ponerla por obra. Dice, y haré que anden según mis mandamientos, las guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra, y habitarán en la tierra que había dado a sus padres, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Elohim. ¿Y a cuál es esa marca sobre su pueblo? Simplemente hay algo que diferencia a su pueblo de entre todas las demás naciones, y eso que diferencia al pueblo de las naciones, a su pueblo de las naciones, es guardar el día de Shabbat, conforme a la palabra del día de Éxodo capítulo 31. Dice, y esta será mi señal entre yo y ustedes, que guardarán el día de reposo para santificarlo. Su día, no nuestro, un día apartado de Él, para Él, en el que vivimos para Él y hacemos su voluntad, no simplemente ese día, sino todos los días, sino que es un día apartado. No es un día completamente diferente a los demás días. Es un día simplemente y exclusivamente para Él. ¿Amén? ¿Cuántos entendemos eso? Lo que tú tienes aquí es el Shema. Y hay una parte, si pudiéramos darle una enseñanza a este día, podríamos decir lo hermoso o el tesoro o la importancia del Shema, en nuestras vidas. ¿Y por qué somos llamados? Dice, es un mandamiento de los que el mismo Yeshua ordena que debemos hacer. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, da la enseñanza y dice, oye, oh Israel. Entendemos que la palabra más correcta, y yo les daba la definición semanas atrás o el miércoles pasado, la palabra más correcta no es escucha, la palabra más correcta en su traducción es oye. El oye con una acción de atender, de obedecer, de poner por obra. El principal mandamiento o los mandamientos cuando fueron dados en el libro de Deuteronomio capítulo 6, dice, oye, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el mismo Yeshua, vemos que cuando se acercaron a Él dio algo muy importante cuando le preguntaron y le dijeron, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de todos ellos? Y el mismo Yeshua dice, oye, oh Israel. Creemos en Él, pero vemos que se nos ha otorgado el privilegio no simplemente de tener los mitzvot, sus mandamientos, sino que el mismo Yeshua dijo que el que guardabas los mandamientos del Padre, los mandamientos de Yahweh, son los mismos mandamientos de Él. Y eso es algo que vamos a ver más adelante. Di conmigo, los mandamientos de Yahweh son los mandamientos de Yeshua, no son diferentes. Los mismos mandamientos o lo mismo que Yeshua citaba no era palabra hablada por su propia cuenta, sino que era palabra dada por el Padre. Era un solo mandamiento, era el mismo. Y dice, vamos a Marcos capítulo 12. Antes mirábamos mandamientos o pensábamos en mandamientos y teníamos el concepto, Marcos capítulo 12, y teníamos el concepto y el entendimiento de que
no necesito los mandamientos, sino simplemente necesito creer en Yeshua, puesto que algunas escrituras, también como en el libro de Gálatas, hay una gran confusión acerca de la traducción cuando habla de ley. No hace referencia de ley del hombre o de la ley de Yahweh. Por eso dice la palabra, dice que ahora ya no estamos más bajo la ley, porque Jesús nos redimió de la ley. No es que nos redimió y nos hizo libres, como dice la escritura, de la ley, de los mandamientos. Al contrario, dice que nos hizo libres de la ley que estaba impuesta sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros, puesto que su palabra dice que maldito sería todo aquel que no permaneciera guardando todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. Y por no guardar sus principios en nuestras vidas, por eso dice que Yeshua vino y clavó el acta de decretos que estaba sobre nosotros, pero nunca dice que Yeshua nos redimió o nos hizo libres de la ley. Nos hizo libres de la ley que estaba impuesta, de la ley del hombre que estaba impuesta sobre nuestras vidas, pero no de la ley de la Torah, de sus principios, de sus mandamientos, porque el apóstol Pablo habla de una ley muy diferente. Dice, ¿qué pues diremos, hermanos míos? ¿Que la ley es mala? Imagínate, si Yeshua nos hubiera redimido de esa ley, pues el apóstol Pablo diría, pues que sería mala. Dice, ¿qué pues diremos, hermanos míos, que la ley es mala? Dice, al contrario, dice, confirmamos que la ley es buena, porque si no fuera por la ley de la Torah, no conoceríamos lo que es pecado. Dice, por eso el pecado encontró vida sobre mí, porque cuando se manifiesta la Torah sobre nuestras vidas, podemos reconocer y entender aquello que es pecado sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Si no hubiera una ley que nos dirigiera, una Torah que fuera nuestra guía, pues no sabríamos que lo que haríamos es pecado. ¿Para qué se estipulan las leyes en el pueblo o en una ciudad? Para que cuando se transgreden esas leyes, se sepa que tal persona quebrantó esa ley y que tiene una consecuencia. Es lo mismo con la Torah. Y vamos a seguir Marcos capítulo 12, versículo 28. Fíjate lo que le preguntaron a Yeshua. Ellos vieron que Yeshua estaba contestando muy bien y estaban de alguna manera muy agradados con lo que Yeshua estaba enseñando, y le preguntaron, y uno de ellos se atrevió a preguntarle cuál era el mandamiento más grande. Y fíjate, Yeshua no dice que ya no hay mandamientos. Al contrario, Yeshua da una enseñanza muy hermosa respecto de eso. No dice que no hay mandamientos, no dijo nada más ama y a tu prójimo, y siempre conforme a lo que está establecido. Pero vemos que la Torah, ¿qué significa Torah? La palabra ley es Torah, y la palabra Torah, más correcto, la palabra Torah es instrucción, enseñanza. Y la misma palabra Torah tiene una palabra de raíz. ¿Cuál es esa palabra de raíz? Di conmigo, yará. La palabra de raíz de Torah es la palabra yará. ¿Qué significa la palabra yará? Es la parte de la Torah, es el darle. La palabra yará significa, muy sencillo, es darle al blanco. Di conmigo, yará es darle al blanco. En nuestras vidas, en todo lo que tiene, o todo lo que se tiene que guardar la ley, la Torah, cuando tú y yo guardamos la Torah, los principios de Yahweh, dile que está a tu lado, estamos dando en el blanco. Hay una escritura en el libro, si no me equivoco, en el libro de Oseas, dice, porque Efraín se ha vuelto arco engañoso. ¿Quién representa a Efraín? Efraín representa a las naciones paganas. Todo aquel que se paganizó, dice, porque Efraín, todo lo que representa el pueblo gentil, no importa cualquier denominación, no siendo perteneciente al pueblo judío, por decirlo de esta manera, que aquellos que se esparcieron, Efraín, recuerda que fue la tribu que se paganizó, que se esparció entre las naciones, somos llamados los efraimitas. Dice, porque Efraín se ha vuelto arco engañoso, dice Oseas. ¿Qué significa esto? Un arco engañoso, di conmigo, es igual a un arco defectuoso. Y cuando un arco es defectuoso,
difícilmente da en el blanco. Pero cuando guardamos y hacemos Torah, guardamos sus mandamientos, estamos dando en el blanco en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos dar en el blanco? Dile que está a tu lado, necesitamos su Torah. No hay otra manera de poder dar en el blanco si no es por su Torah. ¿Cuántos estamos entendiendo? Fíjate, la palabra yará significa dar en el blanco, pero también significa señalar o apuntar. Es muy importante estos principios, dice. Y vemos que Yeshua dice, la ley tiene como un sentido que la ley no era, o se ha pensado que cuando se habla de ley en un sentido, no estaba dada para nosotros como su pueblo, del trasfondo en el que tú y yo veníamos. Como un sentido de que la ley no era para nosotros, pero es traducido Torah, y la Torah es la constitución o son los mandamientos, es la instrucción para que pueda haber un pueblo diferente. Por eso es su Torah. Por eso Yahweh dio su Torah, dio sus mandamientos al pueblo de Israel, para que cuando ellos los pusieran y los guardaran y los pusieran por obra, las demás naciones o las naciones gentiles, las naciones paganas dijeran: qué gran pueblo es este que tiene un Elohim tan cerca como está Yahweh, su Elohim de ellos. Dice, porque esta será su sabiduría delante de las demás naciones. En otras palabras, serían conocidos como un pueblo sabio. Hasta el día de hoy, déjame decirte, el pueblo judío que ha sido los únicos guardadores como los preceptos y los mandamientos de Yahweh, a través de todas esas generaciones, tal como lo describe el libro de Romanos capítulo 9, han sido los únicos que han guardado como cuidadores de los oráculos. Y si tú miras, gran multitud del pueblo judío es riquísimo, es tan próspero, no todos, porque hay unos que viven en mucha derrota. Te estoy hablando de aquellos que son observantes de la Torah y de los principios de Yahweh. Han sido un pueblo y han sido gente tan próspera, tan bendecida, y que si tú buscas la mayoría de los premios Nobel que se han entregado, la mayoría han sido para personas del pueblo judío. ¿Por qué? Porque simplemente han sido personas judías y Yahweh ha estado con ellos. No, porque han sido personas que han practicado y han puesto por obra los principios de esta palabra. Por eso es que son tan bendecidos sobre sus vidas. Por eso es que han sido tan prosperados en todos sus caminos. Por eso es que cuando tú y yo los ponemos por obra y somos hacedores de ellos, podemos dar en el blanco y podemos decir que tenemos la bendición y la prosperidad de Yahweh sobre nuestras vidas, aun cuando las circunstancias dicten otra cosa. Es por ponerlos por obra, es por obedecerlos. Y vamos a continuar, dice Deuteronomio 20, ahí, Marcos versículo 28. Acercarse uno de los escribas, los escuchó, discutían, y al ver que les había respondido bien acerca del asunto, preguntó: ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Dice versículo 29, y Yeshua le contestó: el más grande de todos los mandamientos es, di conmigo, oye. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Oye. Dice: oye, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento más grande. Y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande. Fíjate lo interesante, no hay mandamiento más grande que estos. No dice que son los únicos. No es simplemente ama a tu prójimo y ya. Ama a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma y ya. Pero ¿cómo lo amo? ¿Cómo puedo amar a Yahweh? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? El amar es relativo para cada persona. Cada quien tiene su propia manera de amar. Cada persona tiene su propio estándar de amar a tal persona. Y vemos que lo importante que Yeshua, dice aquí Yeshua sin hacer, mucha referencia habla de los 10 mandamientos. Porque el primero cita en sí, el primer mandamiento que Yeshua cita en sí, ¿cuál es? Di conmigo,
el Shema. El Shema es oye. Y el principal es oye, oh Israel. Pero lo cita directamente ¿de dónde? De Deuteronomio capítulo 6. ¿Dónde está establecido el Shema? Di conmigo, Deuteronomio capítulo 6. Y es muy bueno que apuntes estas escrituras. Yeshua lo cita de Deuteronomio capítulo 6. Está citando este mandamiento. Dice: escucha, oh Israel, ¿quién sabe que si guardamos las instrucciones podemos estar bien orientados a causa de guardar la instrucción? ¿Quién quiere entrar, o podríamos decir armar un aspecto y sacarle el provecho que se tiene? Si tú y yo queremos armar, déjame lo pongo de esta manera. Si tú y yo queremos armar un artefacto o un aparato y queremos que ese aparato pueda funcionar de la manera correcta y poderle sacar el mejor provecho de ese aparato, di conmigo, necesito el manual, necesitamos un instructivo. Hay muchas personas que arman las cosas sin instructivo. Y aquí puedes mirar a uno de ellos. Muy pocas veces, a veces utilizo un manual para armarlo. Y lo armo. Y gracias al Padre en su misericordia me queda bien. Pero nunca, ahí está la pastora, a pesar de que quedó armado, después de que queda armado digo, ok, ¿cuál es la combinación de los botones o qué tengo que hacer para que funcione correctamente? Necesito el manual para poderle sacar el provecho necesario para mi vida. Es lo mismo. Sus mandamientos. Quien quiere armar un aparato y quiere sacarle el provecho, tiene que seguir las indicaciones, la instrucción para ser orientados y que funcione de una manera correcta. Para que su Torah, para que nuestras vidas funcionen de una manera correcta, necesitamos un manual de instrucción que nos guíe, que nos oriente, para que nuestras vidas puedan ser provechosas, para que nuestras vidas puedan ser bendecidas. ¿Cuántos lo entendemos? Es lo mismo el pueblo de Yahweh, para que pueda funcionar como su pueblo, necesita la guía y la instrucción de Yahweh, que se enumeran en la Torah desde Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Perdóname que haga referencia mucho a esto, cosas que ya entendemos, pero hay personas que tal vez llegue el CD que no lo han entendido, y por eso preguntaba el hermano Juan si está grabando. ¿Por qué? Porque siento en mi corazón que es muy importante que entendamos estas cosas, que lo entendamos, porque desde Génesis a Deuteronomio está lo que es conocida como su Torah, los cuales Yeshua dijo en Mateo capítulo 5. Dice Yeshua en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice: yo no he venido a abolir la ley, dice, al contrario, he venido a cumplirla. En su traducción más correcta, tomada del hebreo, dice: he venido a darle la interpretación correcta. Pero nunca Yeshua dijo: he venido a quitarla. Yeshua dijo: porque yo no he venido a abolir, yo no he venido a quitar la ley, los mandamientos, sino al contrario, he venido a darle la interpretación correcta, el entendimiento correcto, cómo debe de ser aplicada. Y Yeshua, cita Deuteronomio capítulo 6, y esto es lo más importante de todos los mandamientos. El más importante de todos los mandamientos, ¿cuál es? Oye, di conmigo, es el Shema. Lo más importante de todos los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay? 613 mandamientos que se encuentran en la Torah desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Son leyes morales, leyes de ética, leyes ceremoniales, leyes relacionales,
para la vida, las naciones, perdón, para las naciones de su pueblo, para definirse como un pueblo, Kadosh, como un pueblo diferente al resto de las demás naciones que nos rodean. ¿Cómo nos van a distinguir? ¿O cómo van a distinguir al pueblo de Yahweh? Nos van a distinguir por la manera en que vivimos, no por la manera en que hablamos, no por lo que decimos, sino nos van a conocer que somos del pueblo de Yahweh por nuestro testimonio, por la manera en que tú y yo vivimos nuestras vidas en esta tierra. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, porque vosotros somos carta escrita con tinta y leída delante de todos los hombres. ¿Qué es aquello que dicta o qué es aquello que refleja nuestra manera de vivir? Nuestras vidas es como esa tinta que describe aquello que tú y yo somos, cómo vivimos. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es lo que va a dar testimonio. La bendición es que si guardamos su palabra, dice su palabra que seremos prosperados. Josué capítulo 1, una cita a veces muy citada, Josué capítulo 1 versículo 8. ¿Qué dice Josué capítulo 1 versículo 8? Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito, para que hagas prosperar tu camino y te vaya bien. ¿Qué es lo primero que podemos sacar de esta escritura del libro de Josué capítulo 1? Dice, sino que de día y de noche meditarás en este libro de la ley. ¿Qué más? Guardarás todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y en todo, para que todo lo que hagas te vaya bien. ¿Qué es lo primero que podemos sacar? Primero, todo lo que tenemos que hacer en ella, o lo que está escrito, primero, ¿qué es? Primero es hacer lo que está escrito, y después seremos prosperados en nuestro caminar. No dice, serás prosperado para que lo guardes. Su palabra cita, dice, y lo guardarás y lo pondrás por obra, porque una vez que lo guardes y lo pongas por obra, prosperarás en todos tus caminos. Muchas veces venimos de un trasfondo que queremos ver su bendición para después guardar. Y así no funcionan las cosas de Yahweh. Primero es guardar, ser hacedores de su palabra, para que nuestro caminar y que nuestras vidas sean transformadas. ¿Cuántos entendemos eso? Deuteronomio capítulo 6 es hacerlo. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice, escucha, oye, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Versículo 5 dice, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Fíjate de qué manera debemos de amar a Yahweh. Con todo lo que tú y yo tenemos. Dice, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán, ¿dónde? En tu corazón. Él es el Elohim. Dice, escucha, oh Israel. Él es el Elohim, el Eloah. Podríamos decir la palabra Eloah, que significa Elohim. Podríamos decir la palabra Elohim es muchos. Cuando tú y yo ponemos la palabra IM, hacemos referencia de muchos. En otras palabras, Él es el Elohim, o Él es el Dios, el Elohim de todos los dioses. Él es el Adón. Él es Elohim de los dioses, podríamos decir de esta manera. Nada más que en Marcos capítulo 12, versículo 30, le agrega algo muy importante. Dice, amarás, en Deuteronomio 6 dice, amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón y con todos tus bienes, con todas tus fuerzas. Nada más que Marcos o Yeshua agrega algo muy importante en Marcos capítulo versículo 30, Marcos 12, 30. Él le agrega con toda tu mente, tu ser. Sabes que la mente hablaba a un pueblo que era de mucho intelecto. El pueblo en los tiempos cuando Yeshua habitó era un pueblo que estaba tan influenciado por una cultura griega
que todo era simplemente ¿de qué? De intelecto, saber. Hasta los días de hoy pensamos que el simplemente conocer las escrituras cambiarán las vidas, pero lo que cambiará es cuando se practica y se hace hacedor de ella. Por eso Yeshua dice, y también lo amarás con tu intelecto, con tu mente, con tu ser, para que una vez que lo hagas y lo pongas por obra seas bendecido. Y seguimos leyendo, versículo 5 en Deuteronomio dice, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán ¿dónde? En tu corazón. Fíjate, palabras que yo te ordeno, dice, las enseñarás a tus hijos. ¿Cuántos de nosotros enseñamos estos mandamientos a la vida de nuestros hijos? Dice, estarán en tu corazón. No dice, estarán en tu mente. Estarán en tu corazón, porque lo que está en el corazón, del corazón sale. Lo profundo, dice la palabra que un abismo llama lo profundo de un abismo. Lo profundo de tu corazón llamará al profundo del corazón de otras personas. ¿Qué tanto yo crea esta palabra? ¿Qué tanto es la revelación que mis hijos tendrán de esa palabra? Dice, las guardarás sobre tu corazón. Y estas palabras, fíjate, en el tiempo, déjame resumir un poco a lo que estoy hablando. En el pueblo, dentro del cristianismo, para dar una enseñanza acerca de los padres o de los hijos y de la relación de padres e hijos, se tiene que hacer todo un esquema, toda una estructura y poder enseñar y poder dar una guía, poder dar una orientación y tocar ciertos versículos y poder dar una guía y una instrucción a los padres cómo debe de ser el papá, cómo debe ser el hijo, cómo debe de ser esto, de qué manera se deben de llevar, cuál es la relación que deben de tener uno con el otro, cuál es la manera en que se debe de dar, muchas formas. Pero cuando uno viene a la restauración, si uno busca una enseñanza para los padres y los hijos, no encuentras. ¿Por qué es que no encuentras? Porque todo lo que se necesita es guardar y aplicar los mandamientos para que esos mandamientos sean enseñados de generación en generación. Porque una vez que se guardan y se conoce, el simple hecho de que dice, porque Yahweh tu Elohim es quien te da esos mandamientos, esas instrucciones, amarás, honrarás a tu padre. Punto. ¿Qué guía? No debe de faltar el respeto, el hijo no le debe gritar al papá. ¿Y cómo se hace? Cuando se guarda y se entiende el mandamiento. La escritura nada más dice, honra y ama a tu padre. No dice si tu papá es bueno, si tu papá te comprende, si tu papá simplemente es honra y obedece la voz de tu padre. Punto. Y la relación para con los hijos, cuando se entiende que es un mandamiento, dice, padres, no desesperéis a vuestros hijos. Punto. Fíjate lo interesante de esta palabra, de sus mandamientos, de lo que es su restauración para nuestras vidas. Y vamos a continuar. Dice, estas palabras que yo te ordeno estarán en tu corazón, enséñalas a tus hijos, hablas de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando, dice, las palabras que yo te ordeno las enseñarás a tus hijos. Quien no oye, primeramente, no va a poder entender. Quien no oye no tendrá conocimiento, por más que haga mucho por conocer. Quien no oye no conoce, y el conocimiento nos trae a compromiso. Nos trae al compromiso de obedecer su palabra. Quien no oye, no entiende. Quien no entiende, no comprende. Pero una vez que entendemos y comprendemos, nos trae el compromiso. Dice la Escritura, porque mi pueblo perece, o mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo perece. ¿Por qué es que el pueblo perece? ¿Por qué es que muchas de las bendiciones no se ven alcanzadas?
Porque no hay un conocimiento, y al no haber un conocimiento no hay un compromiso, y al no haber un compromiso no se tiene que obedecer. Pero cuando se entiende y viene el conocimiento, ese conocimiento nos trae un compromiso, y ese compromiso es de obedecer la palabra de nuestro Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es muy importante. Marcos capítulo 12. Vemos y entonces entendemos el primero de los 10 mandamientos. ¿Cuál es? Oye, es el Shema. Y de los 613 se encuentran, son 613 mandamientos, pero esos 613 mandamientos caen en alguno de esos 10 mandamientos. Al guardar los 10 mandamientos, estamos guardando los demás restantes. Los primeros, fíjate, son 2 tablas de la ley o de la Torah que Yahweh dio al pueblo de Israel, que Yahweh escribió con su dedo, dice las Escrituras. En una tabla es la relación con el Padre, y la siguiente tabla de los mandamientos, la primera tabla son 2 tablas de la ley, 5 y 5, en la que fueron establecidos los mandamientos o la Torah, los 10 mandamientos. 5 de ellos nos hablan de la relación para con nuestro Padre, cómo poder relacionar, tener una intimidad con nuestro Padre, y los 5 restantes nos hablan cómo poder tener una relación con nuestro prójimo. Y fíjate la importancia que el Padre le da a la relación de los hijos. ¿Cuál es el 5º mandamiento? Honrarás a tu padre y a ¿qué? Y a tu madre. Fíjate la relación que el Padre Yahweh le da. La relación de los hijos para con los padres está en esa primera tabla de los mandamientos, que incluye honrar a los padres. Porque la manera que se honra a los padres es el reflejo de la relación de su pueblo para con su Padre Celestial. De la misma manera que tú y yo honramos a nuestros padres, es el mismo grado de relación que tú y yo podemos tener para con nuestro Padre. ¿Quieres mirar si una persona ama a Yahweh con todo su corazón? Mira la manera que ama a su Padre. Es el mismo grado que el Padre da de relación para con nuestro Padre Celestial. ¿Quién es nuestro Padre? Yahweh. Es el mismo grado, y eso es lo que refleja la relación, porque la honra a los padres es el reflejo de la relación de su pueblo para con nuestro Padre Celestial, y los 5 restantes es la relación de uno con el otro. Por eso Yahshua dice, los primeros 5 son a mí, para honrarme, y los siguientes son para la relación el uno con el otro, para con su prójimo. El más importante, ¿cuál es? Oye, es el Shema. Quien no oye, no conoce, y quien no conoce, no obedece. Y quien no obedece, no obtiene bendición. Vuelvo a repetir. Quien no oye, por eso Yahshua dice, el principal mandamiento de todos es, oye. Porque una persona que no oye, no conoce. Y quien no conoce, no obedece. ¿Por qué no obedece? Porque no entendió, no conoció. Y al no obedecer, no obtiene bendición, no obtiene nada. Vamos a decir, el Shema, vamos, ¿cuántos tienen su hojita aquí? De lo que es el Shema. Vamos a decretar el Shema todos juntos. Amén. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Oye, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y vamos a decir, y enfatiza, se hace el Shema, dice Deuteronomio, y estas palabras que yo te ordeno hoy las enseñarás a tus hijos cuando te levantes y cuando te acuestes. Cuando se recita o cuando se hace la oración del Shema, di conmigo, en la mañana y a la noche. ¿Cuántos
vamos a practicar esto en este día. Al acostarnos, decretar el Shema, y en la mañana al levantarte, decretar el Shema. Pastor, ¿para qué lo hago? Fíjate lo interesante de eso. Juan 1, si Elohim es uno, bíblicamente creemos, lo creó Yahweh, déjame ponértelo de esa manera. Elohim, ¿cuándo sabemos que Elohim es uno? Porque Yahweh nuestro Elohim, dice Shema, dice Yahweh Ejad. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno. Y déjame ponerlo de esta manera, y de esta manera lo enseño, y de esta manera lo enseño en mi corazón. Creo, con todo mi corazón, que Yahweh es Yeshua, y que Yeshua y Yahweh son la misma persona. Y lo pongo de esta manera porque tenemos que entender, conforme a la palabra de Juan, dice que el verbo, la palabra de Elohim, se hizo carne. La palabra se hizo carne, versículo 2 y versículo 3 podemos verlo, de primera de Juan. Juan capítulo 1, perdón. En el versículo 14 dice que ese verbo se hizo carne y habitó y anduvo entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito, del único, de Had, del único Elohim. Dice que vimos su gloria y habitó entre nosotros. Si tú y yo vemos dentro de las Escrituras, podemos darnos cuenta. Dice la palabra que una mujer, una vez que su pueblo, o que una vez que el esposo daba carta de divorcio a una mujer, a su esposa, no volvía a poder tomarla para sí mismo. No podía, dicen las Escrituras, que simplemente por derramamiento de sangre hay remisión de pecados. Una vez que se paga con precio de sangre, puede volverse a tomar. Y dice la misma Torah, dice que una vez que se le da carta de divorcio a la mujer, no se puede volver a tomar nunca más para sí mismo. No se puede. Los principios, por eso digo, cuando tú ya la importancia de entender los principios bíblicos y de entender que la Torah todavía no está muerta, la Torah sigue siendo vigente. El entender esto, que la Torah, un esposo al dar la carta de divorcio no puede volver a tomar. Yahweh dio carta de divorcio al pueblo de Israel. Por